Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hay un misterio que siempre me ha intrigado. La verdad es que cuando tuve oportunidad de escuchar sobre el mismo me quedé sorprendido. Es un libro que hace referencia, es un misterio que hace referencia a un libro muy extraño, un libro escrito en un lenguaje que nadie conoce menos el que lo escribió. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque la fluidez con la cual aquella persona que redactó ese documento hace notar que conocía perfectamente su lingüística. También que incluso dentro de sus páginas no existe ninguna corrección, ningún error. Era una persona meticulosa el que escribió este manuscrito, este libro. Una persona minuciosa que de manera puntillosa explicaba y definía todos los aspectos que aparecen en aquel libro. Gráficos, imágenes, alegorías, texto. El libro tiene 500 años de antigüedad. Quizás tenga más. Pero este misterio de misterios, que incluso ha intrigado a decriptadores importantes, se sigue manteniendo en la actualidad. Sigue estando velado y sucinto al conocimiento de los mortales del siglo XXI. No sabemos qué es lo que ahí pone. Estamos hablando concretamente del manuscrito Voynich. Para hablar del manuscrito Voynich tenemos a Vicente Fuentes, quien ha estudiado el manuscrito Voynich a fondo. Y con Vicente Fuentes y aquel que os está hablando, pues vamos a intentar explicaros a todos vosotros qué es lo que ahí parece que existe, su historia y todo su misterio. Es un tema interesante, os gustará. Vamos a hablar con Vicente. Vicente, ¿qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de mundodesconocido.es y bueno, vamos a tratar un tema en este programa que me parece muy importante, quizá más importante de lo que nos podamos imaginar dentro de lo que es la historia de la humanidad, porque estamos hablando de un manuscrito que tiene una serie de características que podrían prácticamente igualarse a una especie de biblioteca, una especie de Wikipedia de la antigüedad con respecto a conocimientos que a día de hoy pues no tenemos, ¿no? Tenemos una serie de capítulos, tenemos una serie de características dentro de los dibujos que son totalmente únicas en el mundo. Si te parece bien, JL, podemos empezar a comentar un poco las características de este manuscrito. Sí. Vamos a hablar un poquito de su historia, para que la gente entre en contexto de dónde viene, cuándo viene y cómo aparece ese misterioso manuscrito, así como el viaje que ha tenido para que finalmente acabe en la Universidad de Yale, que es donde se encuentra. ¿Cuál es la historia del manuscrito, Vicente? Sí, JL, mira, te cuento. Este nombre, el manuscrito Voynich, bueno, pues viene de un nombre, ¿no? Del señor Wilfrid M. Voynich, que lo adquirió en 1912. Este hombre era un anticuario de Lituania que le compró el libro con una serie de manuscritos, de pergaminos, al colegio cardenalicio de aquel país, de Lituania. Se ve que el colegio cardenalicio pues estaba en horas bajas económicamente hablando y bueno, pues decidieron pues hacer un poco de vender algunos artículos que tenía. Y el caso es que llegó a sus manos y entonces se quedó fascinado, vio que era algo totalmente único, ¿no? Entonces el manuscrito fue pasando de mano en mano diferentes tratados, diferentes pactos, diferentes ventas, hasta que llegó a la Universidad de Yale, porque el último que lo tenía pues no consiguió ningún tipo de beneficio, no sabía qué hacer con él y lo donó, no sabemos si obligadamente o de manera voluntaria, a la Universidad de Yale. De hecho, a día de hoy este manuscrito está catalogado como el ítem MS408 en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. Bastante curioso además que la Universidad de Yale tenga ciertos vínculos con organizaciones que todos conocemos como, bueno, pues las famosas Skull and Bones y este tipo de hermandades siempre relacionados con la simbología Illuminati y con los grupos de poder. Bueno, ya el propio lema de la Universidad de Yale dice mucho. Lux et veritas. La luz es la verdad. ¿Qué es la luz? La luz, la iluminación. ¿Qué es Lucifer? El portador de luz. Bueno, vamos a dejar todo esto ahí.
El caso es que el manuscrito está ahora mismo en la Universidad de Yale, una extraña universidad, como dices tú, muy vinculada a los Skull and Bones, de la cual han salido múltiples presidentes de los Estados Unidos, muchos presidentes de los Estados Unidos y importantes personajes de la oligarquía. Pero este no es el tema que nos trae hoy, aunque por cierto quizás sería algún tema que deberíamos tratar más adelante. Hablar de quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho y por supuesto qué es lo que pretenden. Vamos a continuar sobre la datación del manuscrito. Al parecer el manuscrito fue sometido a la prueba del carbono 14 dando una importante fiabilidad del 95%. Concretamente se habló de que su creación fue allá en el año 1404 o entre 1438 aproximadamente. La tinta, después de otro tipo de investigaciones, se descubrió que databa también sobre aquella época, el momento en el cual fue escrito. El manuscrito Voynich, lo interesante del mismo es que en él aparecen unas imágenes que no pudieron ser conocidas en el año 1408, ya que América es conocido en 1492 y la expansión de los conocimientos que hay en América no llega hasta el siglo XVI. Con lo cual nos damos cuenta que en el siglo XV no podían conocer datos gráficos y figuras que estaban al otro lado del océano Atlántico y sin embargo aparece en el manuscrito Voynich. Sobre el lugar de la escritura, aparentemente hace una serie de indicios o ubicaciones que algunos de ellos recuerdan a ser una ciudad amurallada, situada dentro de unas almenas en las que aparece una concreta orientación que nos da una ubicación posible dentro de incluso la ciudad de Pisa, que dicen algunos, posiblemente. Otra serie de datos pues hacen pensar que no solo pueda ser Pisa, sino que sea Milán o Venecia, pero que sí que nos inclina a pensar que su nacimiento haya sido en las tierras itálicas, pues, venga de Italia de manera clara. La descripción del libro, que está escrito en pergamino, sabéis que el pergamino aguanta mucho, pero no es eterno. El pergamino con el tiempo hubiera desaparecido. Tal vez si este libro hubiese sufrido algún tipo de problema o no hubiese sido conservado adecuadamente, no hubiésemos tenido el libro de Voynich, manuscrito. Son 240 páginas escritas en pergamino y numeradas, en las cuales pues no se puede reconocer el texto en el que está escrito, el lenguaje en el que está escrito, el idioma. Un idioma que se mantenía en absoluto secreto, posiblemente por la escuela o por el maestro o el grupo de maestros y aprendices que formaron parte de aquella agrupación que finalmente redactó el manuscrito de Voynich, porque ni siquiera somos capaces de comprender si ese manuscrito ha sido creado por una o múltiples personas. Cierto es que fue escrito por una única persona debido a que la utilización de las grafías y la morfología de las letras es exactamente la misma. Vamos a ver. ¿Qué mensajes hay dentro del manuscrito? Vicente, ¿qué tipo de mensajes? Sabemos que hay dos. Uno es texto y otro es gráficos. El texto no le conocemos, pero tenemos los gráficos. Háblanos de ese tipo de gráficos y extraños iconos que se repiten de manera casi obsesiva dentro del manuscrito. Sí, mira, JL, te cuento. Mira, como investigador, cuando uno se acerca al manuscrito de Voynich, se da cuenta de que es un libro muy visual. Es decir, es muy parecido al Mutus Liber, que ya venía con también es prácticamente contemporáneo, ¿no? Y es decir, es una información que tiene muchas imágenes y algunas descripciones, ¿no? Es decir, como anteponiéndose o antecediendo lo que sería el formato gráfico que prácticamente tenemos en la modernidad, en el siglo XX y XXI, ¿no? Segundo, el manuscrito está dividido en 6 secciones. Esas 6 secciones tienen pues diferente estilo. Tenemos esas 6 secciones serían herbario o herbolario, astronomía, astrología, biología, farmacia y recetario. Y es muy curioso, y si te parece bien ahora vamos a ir desarrollándolas, porque resulta que parece el libro en conjunto, cuando uno empieza a estudiarlo, que se encuentra con 100 páginas de plantas, nada más empezar, ¿no? Como base del libro, esas 100 páginas de plantas, cada página una planta, es decir, lo tenía muy claro el que lo estaba haciendo, en separar los contenidos. Podemos mirar, por ejemplo, el detalle de las plantas con raíces serpenteantes o, por ejemplo, detalles de pistilos y detalles de las flores totalmente exactos. Lo tenía muy claro, o lo tenía delante, o había sido un grandísimo estudioso de todo lo que aparecía en ese libro, ¿no? Y lo curioso es que si tú te pones a verlo en contexto, da la impresión de que es un manual de instrucciones desde el principio hasta el fin. ¿Qué manual de instrucciones? Manual de instrucciones en donde aparecen una serie de plantas, ¿no?
En la sección de astronomía, una serie de ciclos, y ahora profundizamos un poco más en ello, ¿no? Ciclos para utilizar esas plantas, astrología, para ver qué tipo de incidencia en la personalidad de los seres humanos puede tener el uso de esas plantas, biología, cómo incide esos cambios en tu cuerpo, es decir, a nivel físico, a nivel molecular, y eso lo veremos también más adelante, ¿no? También la sección de farmacia, es decir, cómo manipular, incluso qué utensilios utilizar para poder hacer esas operaciones con esas plantas en ese tiempo determinado, quizá para una dolencia o para una causa determinada, y un recetario como a modo de resumen, es decir, después de explicarte todo lo que ha ocurrido con toda la química que os estamos enseñando, es prácticamente una biblia de lo alquímico, ¿no? Quizás era el libro más importante de la alquimia que se conserva en toda la antigüedad, ¿no? Bueno, pues después de eso, el recetario, ¿no? Un resumen explicando todo lo que había. Si te parece bien, JL, podemos empezar un poco a explicar pues un poco cada una de las partes. Sí, creo que es un buen punto de partida. Más y menos teniendo en cuenta que, como tú bien dices, aparece... Yo he tenido ocasión de leerlo, como sabéis, he estudiado muy a fondo la alquimia. En este caso, más que alquimia, es espagiria, que es la alquimia del cuerpo humano. Y es una referencia importante a, como tú bien has dicho, a esa antigua ciencia. Pero es curioso porque las plantas que ahí aparecen, hay tres tipos. Una de ellas son plantas conocidas, otras de ellas desconocidas y otras de ellas ignotas. Las ignotas son las que remotamente existen, pero que nunca pudieron conocer. No pudieron conocer sencillamente porque estaban al otro lado del océano Atlántico. Y cuando se escribió el manuscrito Voynich, nadie había, o presuntamente nadie había cruzado al otro lado del océano Atlántico. Entonces, ¿por qué esas plantas aparecen ahí? No es lógico que estén. Y sin embargo están. Es como que mañana descubrieran plantas en Marte y aquí alguien 50 años antes se dedicase a dibujarlas. La gran pregunta sería, o bien esta persona ha ido a Marte, o bien alguien se lo ha contado. Pero evidentemente la casualidad no puede ser. Con lo cual esos tres tipos nos parecen, o esos tres tipos de plantas nos parecen lo suficientemente misteriosos. Sé que algunos de vosotros pensaréis de dónde pueden provenir esas plantas que no conocemos, que no están dentro de la botánica, no están contempladas. Pueden existir dos grupos. Una de ellas ya desaparecidas, grupos de plantas que ya no existen, y otras, posiblemente, grupos de plantas que provienen de ubicaciones desconocidas. Como sabéis, existen plantas que todavía no han podido ser identificadas. Aunque evidentemente el libro, al provenir de Occidente, es muy posible que ese conocimiento haya sido ya albergado. Existe una tercera teoría remota que os voy a contar, y es la posibilidad de que esas plantas vengan de otro sitio dentro de la Tierra que nadie jamás ha podido visitar conocido. Y os diré cuál. Vosotros sabéis y habéis oído hablar de mi teoría de la Tierra hueca. Y una de esas teorías, o una de esas pruebas, era sobre la coloración de los iceberg. Algunos iceberg, cuando venían coloreados, tenían unas ciertas tonalidades. Era debido a que estaban muy impregnados de algún tipo de polen de planta que, al ser analizado, se descubrió que ese polen de planta no correspondía a ninguna planta conocida en el mundo conocido, valga la redundancia, por lo cual tendrían que venir de algún otro sitio. Todo esto es muy extraño, pero vamos a centrarnos principalmente en la cosmogonía que allí aparece, que, como bien dice Vicente, hace referencia a ciclos, momentos, ubicaciones, incluso cómo guardar esos extractos, qué parte es la que interesaba, qué parte es la que se podía desechar, qué parte es la que tenía unas propiedades y qué parte es la que tenía otra. Pero básicamente es un libro de botánica que en la actualidad nosotros no tenemos los conocimientos que ahí están albergados. Están frente a nosotros, pero nosotros no podemos adquirirlos porque no sabemos la clave. Bien, Vicente, vamos a ver, continuamos con el manuscrito Voynich. Sí, JL, mira, quizá una de las cosas más importantes que aparecen en el manuscrito Voynich es la parte de la astronomía, ¿no? La astronomía tiene diagramas circulares, es decir, la persona que lo estaba haciendo tenía una versión esférica de lo que estaba concibiendo. Segundo, tenía muy claro
que cada una de las figuras que ponía tenían que tener ciertas estrellas, aparecen en sus mapas estelares, ¿no? Ciertas estrellas, en algunos sitios sí y en otros no, es decir, está controlado. Es un mensaje que es evidente que lo tenía claro antes de ponerlo, incluso a la hora de espaciar cada una de las estrellas en cada una de las secciones. Tercero, también es muy interesante esa forma que tiene el manuscrito Voynich de representar algunas figuras tridimensionales, es decir, existe volumen dentro de esas esferas, ¿no? Más interesante todavía es el hecho de ver, por ejemplo, constelaciones. Las constelaciones, aparecen constelaciones. De hecho, la identificación de las letras que van acompañando algunas de esas constelaciones ha dado alguna pauta a algunos de los investigadores, que ahí están todos los, vamos, el libro maldito de los encriptadores o desencriptadores, ¿no? Para sacar algún significado de alguna de las letras, alguna de las más de 35.000 palabras que hay, ¿no? Es interesante porque hay continuas menciones dentro de esos diagramas a mujeres. Es decir, esos diagramas circulares están exponiendo posiblemente ciclos relacionados con mujeres, es decir, posiblemente ciclos de menstruación o ciclos de reproducción o ciclos de fertilidad, ¿no? Están perfectamente explicados, pero claro, no podemos entender el idioma en el que aparece. No existe una piedra roseta que podamos identificar, como ocurre, por ejemplo, con la piedra roseta de Egipto, que tenía también el griego y el asirio, ¿no? No, pues no tenemos de esto, ¿no? Pero sí es cierto que algunas de las figuras se ve que están influenciadas por la sociedad de aquel entonces. Tanto las figuras de las mujeres, evidentemente, son de aquella época del siglo XV, ¿no? Como bien has dicho, las almenas de Italia, pues daría como la impresión de que sería de esa zona, o habría sido escrito de esa zona, ¿no? Bueno, pues de alguna manera contemporáneo, influenciado por la forma que tenían de ver el mundo en aquellos momentos, ¿no? Pero es que fíjate, JL, que existen algunas figuras muy extrañas de mujeres saliendo como de una especie de cilindros, ¿no? De una especie de cilindros, y es recurrente, aparecen continuamente, ¿no? De hecho, aparecen mujeres embarazadas también. Esos ciclos de la reproducción también se ven perfectamente en el manuscrito Voynich. Incluso, y esto lo veremos más adelante en la sección biológica, pues resulta que algunas de esas tubos donde van las mujeres están conectados entre sí, y de hecho llegan a representar elementos del cuerpo humano. Elementos del cuerpo humano como órganos, es decir, como si fuese un estudio o un tratado también biológico. Es lo que decíamos antes, ¿no? Son estas plantas que se deben de usar en este momento y que provocan esto en estos órganos del cuerpo. Es decir, un saber científico, sin lugar a dudas, ¿no? Pero totalmente desconocido con respecto a las descripciones. Sí. He tenido ocasión de observarlo y, bueno, pues no solo eso, sino parecer el tipo que hizo aquellos dibujos debía tener una óptica muy buena, ¿no, Vicente? Porque hemos podido apreciar como en algunas ocasiones se ve motas de polen ampliadas y seccionadas. En algunas ocasiones se ven estrellas que solo son visibles con telescopios de gran precisión y de gran aumento, de gran potencia, que por supuesto no tenían en aquella época, y tampoco tenían microscopios, porque en aquella época, Vicente, pues no tenían ese desarrollo de la óptica como tenemos en la actualidad, ni de lejos. También hemos podido ver como en algunos de los gráficos hace referencia a dos hemisferios estelares, el polo norte y el polo sur, debido a la ubicación de la Luna y el movimiento de este tipo de efectos que genera que el polo norte tenga distintas estrellas al polo sur, aunque comparta algunas. Hemos visto cosas bastante peculiares al respecto, incluso los ciclos, algo que hace referencia a los ciclos lunares y que a nosotros no somos capaces de ubicarlo dentro del contexto conocido. Los 13 ciclos lunares del año pues no aparecen representados, aparecen representados otros ciclos distintos. Es como que aquel tipo hubiera descubierto algún tipo de ciclo biológico que nosotros no conocemos y que él plasma en sus páginas. Hemos visto incluso también una extraña estrella dentro de la constelación de Piscis, que la representa de manera curiosa, ¿verdad, Vicente? Porque para ver esa estrella y saber las características que tenía,
pues necesitas un gran telescopio. Efectivamente, JL, tanto en la constelación de Piscis como en la constelación de Aries hemos visto que se mencionan estrellas dobles o estrellas simples, ¿no? Claro, es un conocimiento que no se puede saber si no tienes un radiotelescopio o no tienes un telescopio muy avanzado, ¿no? Prácticamente radiotelescopio estamos hablando, ¿no? Tecnología que por supuesto en el siglo XV no existiría. Pero fíjate, JL, que algunas de las constelaciones que aparecen reflejadas no han podido ser identificadas. Es decir, aparecen junto a grupos de estrellas, por ejemplo, muy principales como las Pléyades, pero no son identificables desde aquí. Es decir, como si parte de esos mapas estelares o esos mapas de estrellas hubiesen sido vistos desde otro lugar de la Vía Láctea, cosa que realmente es imposible si no estás allí, si no estás en ese otro lugar de la Vía Láctea. Pero tenemos que decir que evidentemente este manuscrito es real, es un manuscrito del siglo XV y está ahí. Es decir, ¿quién podía ver una cosmogonía diferente en el siglo XV? Era el cielo es el que hay, o sea, no se puede ver de otra manera, ¿no? Más interesante es el hecho de que hay páginas desplegables, es decir, hay ampliaciones, como bien has dicho, ¿no? Hay elementos gráficos y luego en una página desplegable hay una ampliación de ese elemento gráfico y luego incluso algo más, ¿no? Como dándonos a entrever que existen una serie de pasos para ir investigando desde fuera hacia adentro, ¿no? Y eso lo vemos tanto en la cosmogonía como en la biología, lo que hemos dicho antes del polen, ¿no? Se ven el polen, incluso la melatonina también, que lo hablamos con un círculo de las cosechas en uno de los anteriores videoprogramas, ¿no? La molécula de la melatonina aparece reflejada y luego incluso más un conocimiento más interior, como si esa persona que estuviese escribiendo el libro estuviese profundizando en los efectos que tendrían esas moléculas de la melatonina, ¿no? Todo relacionado, por supuesto, con ciclos de luz y de noche que también aparecen continuamente en los diagramas astronómicos. Pues sí, una especie de recetario médico. Algunos dirán, "Buah, es un recetario médico". Puedo decir que a ciertos niveles la Espagiria aseguraba haber conseguido la inmortalidad, con lo cual quién sabe si en el interior de estas páginas existe algún tipo de posibilidad de prolongar la vida más allá de lo que nosotros podamos pensar, más si me teniendo en cuenta el conocimiento que parece ser que el libro recogía. No es un conocimiento que quizás se pueda adquirir en solo una vida, sino es un conocimiento que requeriría un equipo de trabajo importante o una vida muy prolongada. En el libro aparecen claramente definidas ciertas vísceras, desde el hígado, por ejemplo, existe todo el aparato digestivo, allí lo podemos ver de una manera incluso en ocasiones alegórica, utilizando a esas doncellas o esas damas embarazadas dentro de ese aparato digestivo como haciendo referencia a esa medicina que producen esas plantas concretas cuando algo dentro del interior te falla. Páncreas, hígados, píloros, te aparecen todo lo que es los intestinos gruesos, delgados, estómagos, incluso aparatos reproductores van a aparecer. Todo lo que es un compendio importante de medicina que parece ser que nos indica que aquella persona pues también hacía algo de nigromancia, ¿no? Abría cuerpos y los analizaba, algo que estaba totalmente prohibido. El tipo de análisis descubriendo o investigando las vísceras. Hay un compendio, es una especie de vademecum importante sobre la relación entre ciertas plantas y sus efectos sobre el cuerpo humano. El libro aparentemente parece que es terminado, finiquitado, y como no conocemos cómo ha podido llegar a aquel monasterio, porque aquella historia desapareció o ha muerto o sencillamente nunca se llegó a saber, el origen de su escritor o del grupo de escritores también es desconocido. Aunque fijaos lo que os voy a decir, a lo mejor el libro ha vuelto a su origen y cada uno que lo coja como quiera. Adelante, Vicente, cuéntanos. Sí, una cosa importante que me gustaría comentar es la forma de la escritura, ¿no? Que me parece muy interesante, porque además de que en los diagramas cosmológicos o cosmogónicos hay ciertas secciones como si hubiese puntos y rayas, como si fuese un lenguaje binario, ¿no? Antiquísimo, pero es cierto que aparecen y además aparecen en los momentos, quizás en los puntos más importantes de cada uno de esos diagramas.
sí que tenemos que comentar una cosa, y es que el que lo estaba escribiendo lo tenía claro, escribía de izquierda a derecha, ¿no? Lo estaba entendiendo, no hay ni una sola modificación en los dibujos, ni tampoco en la escritura, que existen algunos caracteres raros, es decir, como algunas docenas de caracteres extraños, esto lo hemos podido investigar tú y yo juntos, ¿no? Que podrían ser números, o podrían ser ecuaciones matemáticas, o podrían ser símbolos matemáticos en general, ¿no? Estos aparecen pocas veces en el texto, pero aparecen, ¿no? Hay otra cosa, que dentro de estas 35.000 palabras hay fonética, es decir, hay reglas ortográficas. Algunas letras que se repiten dos veces, como la R doble o la L, ¿no? Que es elle, ¿no? Hay algunos caracteres que nunca pueden seguir a otros, hay otros que aparecen solo al principio de una palabra, otros al final, otros solamente en el medio, ¿no? Y es muy curioso porque el análisis estadístico del texto, y esto lo han investigado por ejemplo en la Universidad de Manchester, pues resulta que tiene patrones similares a las lenguas naturales, es decir, existen una serie de patrones que siguen todas las lenguas, el inglés, el español, el francés, el italiano, el ruso, todas, ¿no? Que tienen una ley, que es la ley de Zipf, ¿no? Que son alrededor de 10 bits por palabra. Y resulta que en este manuscrito Voynich, en este idioma voyniqués, o como queramos llamarlo, pues se mantienen esas reglas, pero por supuesto el que lo estaba escribiendo no sabía que existía una ley de Zipf, ni sabía realmente posiblemente cómo evolucionaban los idiomas, para nada. Esto se ha estudiado en el siglo XX, ¿no? Tampoco existen palabras de más de 10 letras, es un idioma algo simple, tiene cierta grafía bastante especial, hay alguna figura serpenteante, es un poco parecido al élfico, como pudiésemos llamarlo si tuviésemos que imaginarnos alguna manera de exponerlo, ¿no? Y claro, ha habido muchísima polémica con respecto a esto, ¿no? Ha habido gente que ha dicho, no, esto tiene que ser un fraude de un bromista en el siglo XV. No puede ser. No puede ser. El manuscrito, además, según el Stephen Pax, que es el profesor de lingüística de la Universidad de Oxfordshire, pues resulta que dice que el manuscrito es real. Ha hecho un análisis lingüístico letra por letra y dice que existe unas características de idioma totalmente definidas, ¿no? Y por supuesto, observando nosotros en nuestras investigaciones, observando lo que hay, ¿no? La gran historia que están contando, pues es evidente que el mensaje quería que se mantuviese en el tiempo, además utilizando, como bien has dicho, el formato pergamino, ¿no? La clave de todo esto, y yo, para ir un poco terminando, la clave sería poder identificar más plantas de las que aparecen, porque sí es verdad que algunas de esas plantas han podido ser identificadas, de hecho 31 de las más de 300 que hay, y bueno, pues se dice que existieron en una zona de Mesoamérica, al sur de Texas, de Nicaragua, México, y que ahí estaba más o menos la zona de crecimiento de esas plantas, ¿no? Si pudiésemos llegar a decodificar más plantas de ese tipo, podríamos sacar más letras, más palabras, e intentar algún día quizá decodificar este gran misterio que es el manuscrito Voynich. Pero a día de hoy no se ha podido llegar a decodificar nada más que 10 palabras en todo el mundo, y es muy poco realmente, ¿no? Pero es evidente que existe un saber matemático, un saber científico, cosmológico y cosmogónico, astronómico realmente, ¿no? En todo lo que hay ahí, y a mí la verdad es que me parece fascinante. Sí, bueno, además hubo un importante investigador que se obsesionó, ¿no? Parece ser que fue el que descubrió el código púrpura. ¿Cómo se llamaba este tipo? Sí, William Friedman. William Friedman, sí señor. Este tipo se obsesionó con el manuscrito Voynich y estuvo trabajando sobre ello, bueno, pues gran parte de su vida. Imagino que a tiempo parcial. Y este hombre nada, no consiguió, o eso dice, ojo, no nos dice si lo consiguió o no lo consiguió, no lo sabemos. Él asegura que no consiguió decodificar finalmente el significado de lo que allí ponía. No lo sabemos. En estos momentos lo que sí sabemos es que nuestro desconocimiento es total. La Universidad de Yale lo tiene como un tesoro, y bueno, pues sospechamos que nos vamos a quedar con las ganas de conocer su contenido, aunque os estamos dando una idea de por dónde van los tiros y efectivamente de qué se trata.
De hecho, la espagiria es importante debido a la transmutación del cuerpo humano y, por supuesto, a la obtención de la inmortalidad o llevar más allá la vida de lo que nosotros pensamos. Hay mucho que desconocemos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Hay tanto que desconocemos que ni siquiera sabemos por qué envejecemos. Con lo cual, tal vez la clave a ese misterio esté dentro del manuscrito Voynich, entre otras muchas cuestiones. Todo un misterio, Vicente. Yo no sé si tienes alguna cosa más que añadir, pero realmente, pues, este pergamino, bueno, lleva muchas horas, tanto de profesionales como de amateur, bajo lupa y nada de nada. Efectivamente, JL, no lo saca nadie. Es decir, es el misterio de los misterios con respecto a los libros de la antigüedad. Muy curioso el hecho de que hay algunos dibujos que se... por ejemplo, lo que hemos hablado de la melatonina, ¿no? De la glándula pineal, pues que se relacionan con plantas y se relacionan también con ciclos. Es decir, existe un conocimiento muy avanzado de muchos ciclos y bueno, tanto de la botánica como del ser humano. Sí. Hay estudios de la mujer, hay estudios del hombre, hay estudios del tiempo, hay estudios del espacio. Hay el recetario que me parece asombroso, ¿no? Es decir, no sabemos lo que está poniendo, pero es un resumen en 3 o 4 líneas de todo lo que se ha comentado, ¿no? Ya no tienes que comentar nada más y ir directamente al grano con recetas, es decir, de preparaciones, brebajes, pues un poco pócimas o bueno, pues cosas así, ¿no? Para lo que hemos estado hablando durante todo el libro. Y me parece fascinante porque quizá haya más conocimiento ahí, ¿no?, que en muchos libros de la antigüedad o en muchos tratados de medicina que puedan existir a día de hoy, ¿no? Y esto al final es el misterio de los misterios. O sea, a mí me parece que con el paso de los años iremos muy despacio. Quizá dentro de 200 años todavía no sepamos más que 50 palabras porque es de máxima dificultad. Entonces, bueno, pues la fascinación como investigador y bueno, pues un poco el enigma que nos ocupa, ¿no?, en este pues programa. Sí. La verdad es que sí. Ahí está el manuscrito Voynich. Seguiremos con el gran misterio de misterios. Y bueno, pues si alguno de vosotros consigue decodificar el manuscrito Voynich, os agradeceríamos que nos llaméis y que nos digáis por dónde van los tiros, porque estamos en la más absoluta oscuridad. En mi caso, nunca mejor dicho. El tema es impactante, interesante. Creo que poco más podemos añadir al respecto. Lo único, deciros que como este misterio es muy difícil encontrar un libro de unas características similares, sabemos que hay otros libros que, bueno, pues se mantuvieron durante bastante tiempo secretos y finalmente fueron decodificados, pero aquí nos hemos quedado y este sencillamente es un punto de inflexión. Vicente, manuscrito Voynich, llevamos ya 32 minutos, es un tema apasionante y, como he dicho antes, creo que poco más podemos añadir. Así que, bueno, pues... Sí, pues nada, JL, comentarte nada que espero que con los años podamos ir descubriendo cosas nuevas. Ha habido alguna figura ofídica dentro del manuscrito Voynich que ha merecido cierta atención, ¿no? Y sobre todo, yo me quedo un poco con la idea de las mujeres que aparecen, ¿no?, saliendo como de una especie de cilindros, que no tengo... que me parece que es importante porque se producen continuamente, además como baños de mujeres también en el manuscrito, ¿no? Todo eso sí tiene una simbología oculta que significa algo y que me parecería fascinante descubrir en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte nada más que añadir, pues muchas gracias, un auténtico placer estar aquí, por supuesto. Muy bien, pues sin más, desde mundodesconocido.es, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.